Entro con don Rubén Castillo, quien fuera presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa APD. Buenos días, bienvenido a TVN, don Rubén, qué bueno tenerlo por acá esta mañana. Hay varios asuntos, ¿cómo le diría? Cocinándose, digámoslo así, en nuestro país. El gobierno ha cumplido 100 días, sin embargo, al mismo tiempo hay una denuncia y ha empezado un proceso a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. APD como organización en su momento marchó hasta la Corte Suprema de Justicia pidiendo un adesentamiento de la justicia. Panamá ha sido incluida en una lista gris como paraíso fiscal por parte de Colombia. No sé si podemos ir haciendo un poquito desde el punto de vista de una asociación como APD, o usted como expresidente de APD, ¿qué lectura hace de los temas que se están dando en Panamá en este momento? Bueno, hay una cantidad de cosas y yo comienzo por el primer tema propuesto, el tema del magistrado Moncada. O sea, yo creo que la ley tiene que actuar. Debe haber un proceso transparente, un proceso donde se establezcan las garantías necesarias para que al final se tome una decisión con arreglo a las pruebas y a los elementos que aparezcan dentro de ese proceso. Obviamente eso genera un grado de inestabilidad en cualquier sociedad. Estamos hablando del juzgamiento de un magistrado. Pero si se siguen los trámites establecidos en la Constitución a pie juntillas, si el proceso es transparente, público, con todas las garantías, no hay nada que temer. Va a ser el resultado de un proceso que está garantizado por la Constitución. Ahora, las protestas y los señalamientos de APD a la justicia no son nuevos. De hecho, yo recuerdo cuando era el señor de Obarrio, presidente de APD, todavía el magistrado Moncada no era ni siquiera magistrado de la Corte y ya había fuerte señalamiento. Claro, porque nosotros creemos que hay que adecentar la justicia, es una piedra angular para la estructura del Estado de Derecho. Si nosotros perdemos confianza en la justicia, nos adentramos en un mundo de justicia privada, que eso no es deseable y que afecta sensiblemente el desarrollo de la democracia. Es obvio que en una sociedad que avanza hacia el primer mundo, la justicia debe ser eficaz, debe ser imparcial, debe ser blindada en función de que no haya actos de corrupción. Entonces ese es un elemento en el cual las organizaciones de la sociedad civil van a insistir permanentemente hasta que la justicia tenga la entidad necesaria para soportar la estructura del Estado de Derecho. ¿Qué va a pasar? Y aquí hay una disyuntiva porque cualquiera de las dos opciones, culpable o inocente Moncada, genera un problema. Uno, si sale inocente, la gente va a decir que no pasó nada, que fue a la asamblea y que hubo impunidad. Dos, y si es culpable, habrá quienes cuestionen y digan que la asamblea nuestra no tiene moral para juzgar a nadie, menos a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y en total sigue el tema de la desconfianza en las instituciones. Sí, claro. Evidentemente que nosotros no tenemos una democracia plena, nosotros tenemos una democracia de baja intensidad que tenemos que ir construyendo, pero no solo a partir de las exigencias a los funcionarios públicos, sino a partir de la conducta ciudadana. Yo decía en otra ocasión que las elecciones se han convertido en un reality show, una parodia de Tu Cara Me Suena, una mala parodia. Por lo menos Tu Cara Me Suena es un programa entretenido y familiar, pero en el caso de las elecciones nosotros vemos a las mismas personas, a veces con maquillaje o sin maquillaje, con las mismas frustraciones, las mismas actitudes antidemocráticas y ganan las elecciones. ¿Y por qué ganan? Ganan porque los ciudadanos no asumimos un rol escrutador, un rol de auditor de las características del político. Entonces, claro, tenemos instituciones débiles. Cuando hay instituciones débiles, la gente pierde confianza, pierde fe. Fíjense lo que pasa ayer. Es un tema de cultura democrática, de cultura de legalidad y del Estado de Derecho. Hay un paro, una huelga, que desde el punto de vista legal, valga la redundancia, es ilegal. Ellos se cuidaron mucho de usar la palabra paro diciendo que estaban protestando y que no estaban en paro. Claro, pero de hecho era un paro. De hecho era un paro, una huelga, que para que exista huelga en un Estado de Derecho y en Panamá, que es respetuosa de los parámetros de la Organización Internacional del Trabajo, la huelga está regulada. Tiene que haber un periodo de conciliación, tiene que pasar una serie de etapas para llegar a la huelga. Acá no, aquí hubo una paralización y hubo una actitud que violentaba la legalidad, independientemente de la justificación o no del contenido. El reclamo pudo haber sido legítimo, sin embargo la forma y el método... Fíjense, el otro mecanismo dice que el Estado pague las indemnizaciones cuando es una responsabilidad de la empresa privada. Y el otro elemento es la presencia del presidente, que actúa de buena fe. Yo diría que de buena fe llega allá a tratar de resolver un problema que estaba causando un impacto tremendo en la economía del país.
¿Pero no es un asunto privado? Claro, es un asunto privado, pero en el momento en que el Estado dice nosotros vamos a negociar para cancelar el contrato, hay una corresponsabilidad del Estado, no en relación con las prestaciones laborales, sino en relación con el método que se va a utilizar para quitarle la concesión a mi bus. Entonces veo allí una inconsistencia que es parte de nuestra formación cívica. Dice el dirigente, nosotros no vamos para la presidencia. Un presidente de la República frente a los medios que son auditores y son importantes, dice, yo no voy a la presidencia de la República frente a una invitación del presidente. Y cuando el presidente comienza a hablar, dice el dirigente, yo no le creo. Entonces, ¿para qué lo invitó? ¿Para qué exige la presencia del presidente? Eso me indica que aquí hay una pobre formación en lo que son los valores del civismo y de la protesta dentro del marco de la legalidad, y eso a mí me preocupa. ¿Usted cree que un presidente, tú crees, Eduardo, que un presidente podría estar en todos los lugares donde haya conflictos? Porque puede venir el hecho de que las personas digan, no queremos hablar con más nadie, queremos hablar con el presidente. La capacidad de resolver es lo que llama la gente. O sea, el presidente fue y resolvió. Sí. Ahora, si es el presidente de la República y él no lo pudiera resolver, hay un tema allí. Claro, entonces podemos convertir al presidente en una especie de Capitán América. Y eso es parte de los temas. Entonces, hay un director de autoridad de tránsito, hay una cantidad de funcionarios y además de que, insisto, es un asunto privado. Todavía sigo creyendo que era un asunto evidentemente. privado. Vámonos a otros temas. Lista gris. Usted habló de esa presión ciudadana, por ejemplo, y escrutadora para escoger al próximo contralor, al próximo procurador. La gente está vigilante. Pero al mismo tiempo Colombia ha puesto a Panamá una lista gris y ha habido una reacción ciudadana con el tema de la lista gris y hay gente pidiendo que Panamá reaccione, medidas de retorsión, una serie de cosas ante esa decisión colombiana. Yo creo que hay un disvalor cuando se habla de que Panamá es un paraíso fiscal. Cuando yo veo la quincena y lo que me descuentan. Sí, no, y es que el tema de los paraísos fiscales se define porque internamente existe un régimen dual a nivel fiscal, es decir, un régimen atractivo para los extranjeros y otro régimen diferente para los nacionales. Eso no ha existido en Panamá nunca. Panamá surgió con un régimen fiscal que se ha mantenido a lo largo de los años. Y es más, en muchas ocasiones ha sido más riguroso que en otros países que reclaman que Panamá es un paraíso fiscal. Pero ese disvalor se ha ido incrementando en la medida en que la crisis económica ha golpeado a países en Europa y a países en América. Entonces, ¿qué ocurre cuando se dan este tipo de circunstancias desagradables? Evidentemente que Panamá tiene que negociar desde una posición fuerte. Nosotros no podemos admitir imposiciones. Me parecen inadecuadas y yo diría mal educadas las declaraciones que han dado algunos ministros de Colombia, que han dicho que Panamá se le venció el tiempo para responder a los requerimientos de Colombia. Eso en lenguaje diplomático creo que es un disparate y creo que Panamá debe llamar a su embajador, que es un mensaje que se da en los canales diplomáticos, llamarlo en consulta como primera medida. Ayer la canciller, creo que con mucha rigurosidad, indicó que así como nos pusieron un término, Panamá también le pone un término de 7 días. Si no se resuelve el problema en esos 7 días, tendrán que venir medidas muy duras, porque yo creo que la personalidad del país está por encima de todo. Nosotros tenemos que defender nuestros intereses. Ayúdeme algo, ¿eso con qué se come? A ver, es decir, que Panamá que esté en una lista de Colombia de paraíso fiscal, a mí me tiene, en teoría, sin cuidado, porque yo no tengo ningún negocio con Colombia, yo no tributo en Colombia, yo no le vendo nada a Colombia. ¿A mí eso en qué me afecta? Hay una afectación tremenda, por ejemplo, a la zona libre de Colón. La zona libre de Colón representa un porcentaje importante del Producto Interno Bruto de Panamá. Obviamente hay una afectación de empresarios colombianos que han venido a Panamá confiando en las bondades de nuestro país, bondades de toda clase, de empresas serias. Yo no estaría tomando ninguna medida contra las empresas colombianas que están aquí. Yo creo que sería un error. Hay un debate sobre el tema de la visa. Yo tampoco creo que esa es una solución. Yo estaría pensando en otro tipo de medida. Son más los colombianos que vienen a Panamá que los panameños que van a Colombia. Y hay una cantidad de empresas... Son más las empresas colombianas con negocios en Panamá que las empresas panameñas en Colombia. Claro, y hay una cantidad de empresas colombianas que también están muy preocupadas por la acción de su gobierno.
y empresas serias, empresas globales. O sea, ¿va a haber más reclamo a Santos adentro de Colombia que el que le va a hacer Panamá? Yo pienso que hay una presión y pienso que hay sectores, y he leído artículos en medios de comunicación colombianos que dice que Santos dio un paso que no fue meditado. Yo creo que a través de una conversación serena se pudo haber llegado a un acuerdo que fuera racional para ambas partes. ¿Por qué Colombia dice que a Panamá se le acabó el tiempo? Es decir, esto se venía cocinando desde hace rato y nosotros nos enteramos hace un par de días. Es que ese es el tema que no entendemos. Colombia habla como si se hubiera dado un ultimátum que no se conocía ni en Colombia ni se conocía en Panamá. Entonces esta sinuosidad del gobierno del presidente Santos me llama mucho la atención porque hace un par de meses estuvo aquí muy sonriente, con un ánimo de concordia, porque hay una relación histórica con el pueblo colombiano. Entonces, yo creo que aquí estamos en el teatro de las perplejidades. ¿Qué fue lo que pasó en este periodo de tiempo para que en forma abrupta el gobierno de Colombia tomara ese tipo de decisión? Yo sí creo que Panamá no puede abstraerse de lo que está pasando a nivel global, tiene que negociar, pero de una posición fuerte, y no aceptar imposiciones, porque la imposición supondría que somos un Estado subalterno, que aquí va a haber una lista de cantidad de países que van a decir ahora le vamos a imponer cosas a Panamá, porque Panamá... O es reconocer que somos un paraíso Panamá fiscal. asume esa tradición de la época de Bruno Varela de Panamá sede, y eso no puede ser. O sería un reconocimiento de que somos un paraíso fiscal. Sí, y no podemos reconocerlo porque no es una realidad. Ese concepto ha venido porque hay una serie de economías quebradas y organismos que no son internacionales, que son una especie de amalgama de intereses que ahora están buscando debajo de la alfombra dónde están los impuestos que ellos no han podido cobrar. Entonces Panamá quieren convertirlo en una especie de recaudador, una especie de oficina de impuestos extranacional para que recoja los impuestos que los estados estos afectados por la crisis económica no pueden hacer. Yo creo que este es un tema serio, porque la imagen del país sufre cuando un país como Colombia, que duda cabe que es un país importante en el concierto de naciones latinoamericanas, dice que Panamá es un paraíso fiscal. Y lo que más me llama la atención es que uno de los ministros, creo que el ministro de Hacienda, dice, bueno, la bola está en el campo de Panamá con lenguaje futbolístico. Cuando ellos resuelvan el problema, los quitamos. Es decir, por arte de magia entramos y salimos de una lista de paraísos fiscales. Eso es poco serio. Por eso yo creo que... ¿Qué tendría que hacer Panamá, según Colombia, para salir de la lista? Firmar conforme lo que ellos quieren un tratado de información. ¿Y qué ocurre con esto? Yo creo que no puede haber expediciones de pesca. Es decir, que alguien ya me diga, yo quiero saber las cuentas bancarias de Eduardo Lingén. No, hay que judicializar eso y hay una orden judicial y el Estado panameño debe corresponder a esa orden judicial. Acá lo que se quiere es una vía libre, una especie de avenida mediante la cual Panamá dé toda la información. Y estas figuras que han tenido Panamá por 80 años como secreto bancario, una serie de cosas. Eso se acaba. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces Panamá sí, como un Estado respetuoso de las normas, como un Estado que persigue la delincuencia, el narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero, debe fortalecer su sistema y debe dar la información, pero información judicializada, que haya una orden judicial, que solicite la información e inmediatamente el Estado debe corresponder. Pero no esta situación en la cual nosotros somos una especie de oficina, un retorno a antes de 1903, donde aquí un ministro en Colombia trasnochado da una llamada y dice yo quiero saber fulano de tal que tiene una cuenta bancaria. Yo creo que eso no es correcto y yo creo que en algún momento va a imperar la sensatez, porque esas relaciones se van a seguir lesionando si la visión del Estado colombiano es ver a Panamá como si fuera un país inferior. Entendía yo que quizás se vean más afectados los colombianos con intereses en Panamá que los panameños con intereses en Colombia. Pero ¿dónde se afectaría más al panameño de a pie? Usted me mencionó la zona libre al principio cuando se lo pregunté, que tiene mucho negocio con Colombia, ¿no? ¿Sería indirectamente los trabajadores de zona libre, de empresas claro, que porque habría una afectación de los ingresos de zona libre. Creo que zona libre... Que ya tiene una afectación. Ya tiene una afectación por la situación con Venezuela. Estamos hablando de que la zona libre representa por ahí un 8% del Producto Interno Bruto de Panamá. Eso es importante.
Hay una serie de situaciones directas o indirectas. Remesas, envíos de dinero entre Panamá y Colombia. La misma imagen, la personalidad del Estado panameño sufre terriblemente, porque aquí hay una imagen como que este es un Estado pirata al margen de la ley, que no colabora con los países. Yo creo que esto es inaceptable. Rubén Castillo, expresidente de APEDE, ha estado con nosotros esta mañana. Hemos conversado sobre algunos temas interesantes, el tema Moncada, el tema de estas huelgas o paros que se hacen también al margen de la ley. Hay un tema de seguridad jurídica allí que debe ser considerado y listas grises. Gracias por acompañarnos esta mañana, don Rubén. Gracias, Eduardo. Por allí seguiremos conversando sobre otros temas.